Iglesia, es hora de alinearte con el reino. Enseñanzas de poder con el pastor Luis Carlos Figueroa. Seguimos con la enseñanza, lo que aprendimos en septiembre, y me correspondió hablar sobre las finanzas. Pregúntele a su compañera o su compañero, ¿para qué quiere dinero? De pronto para hacer una columna financiera o para arreglar la iglesia o comprar elementos a la congregación. Pero para entender el reino de los cielos necesitamos es poder, no necesitamos dinero. Pedro no tenía ni oro ni plata. Ahí en Hechos de los Apóstoles 3:6. Para extender el reino de los cielos necesitamos es poder, no es dinero. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te levántate y anda. Pedro provocó una explosión evangelística aquí en este pasaje. Pedro hizo todo lo que se propuso. El único lugar bueno para el dinero es bajo nuestros pies. ¿Quiénes son los enemigos de nosotros, los hijos de Dios? Las enfermedades y las finanzas. El sistema religioso lo que quiere es que sigamos la corriente, no que avancemos, sino que quiere que seamos controlables, predecibles y manipulables. ¿Qué significa que las finanzas tienen que ver con poder? Otro punto. El poder no está en nosotros, sino en Dios. Aquí en el diccionario castellano, busqué qué era poder. Dominio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar una cosa. En el ámbito espiritual, poder es una acción del Espíritu Santo que provoca que nosotros podamos hacer algo que de manera natural no podemos hacer. El poder entra a nuestra vida conforme al Espíritu Santo entra a nuestro ser. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. El poder del Altísimo cubrió a María. Es decir, que para que Jesús naciera, no era solo que María tuviera fe, sino que el Espíritu Santo le diera el poder para embarazarse. Él nos hacía una pregunta, decía, ¿será que hay ausencia de poder en un matrimonio que no pueda tener hijos? Uno necesita tener un poder en Dios para poder engendrar. Mediante la conversión entra el poder a nuestra vida. Como dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra a nosotros y nos cubre con su Espíritu. Por eso, si tenemos al Espíritu, tenemos poder. Nosotros fuimos arrebatados de las tinieblas y trasladados al reino de Dios, al reino de luz. Eso fue muy violento, explicaba él, ¿no? No todos nos rendimos con la misma entrega. Esta medida determina el poder que tendremos. A más entrega, más poder. Cuando rendimos más nuestra vida o nuestra alma a Cristo, entonces recibiremos poder. Hechos 1:8. Ustedes reciben poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. El Espíritu es el poder de Dios. A medida que vamos entregando nuestra vida al Espíritu Santo, así va a crecer el poder. Seremos más llenos de Él. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Aquí salud significa salvación. Una persona que necesita sanidad en su vida no recibirá suficiente poder hasta que no sane cada área de su vida. Cuando los apóstoles iban a entrar a una etapa diferente, era cuando venía el Espíritu Santo de Dios. Él nos explicaba que el dinero aparece cuando el Espíritu Santo desciende. O sea, es en la presencia de Dios donde encontramos todo. Ahí encontramos la sanidad, la libertad, la economía, ahí en la intimidad con Dios. En Hechos 4:32 al 37. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Entonces ahí habla que ellos arrojaban el dinero a los apóstoles. O sea, se despojaban de sí mismos de toda su riqueza. No de entrar a avaricia, codicia en nuestras vidas. Nos explicaba el pastor que el dinero sirve para estar debajo de nuestros pies, porque puede costarnos la vida como le costó la vida a Ananías y a Zafira. Hechos 5:1 al 11, que murieron de una muerte súbita por la codicia. Pero siempre cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. El Señor juzgó allí, ¿no? Por la avaricia de ellos. Fertilidad financiera. Está asociada al poder. Tiene como base el Espíritu Santo de Dios. Áreas de nuestra vida que necesitamos llenar con su poder. El reino de Dios tiene orden, propósito. ¿Qué es el orden? En el diccionario castellano encontré, dice, colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Otra definición es regla o modo que se observa para hacer las cosas. En el ámbito espiritual, orden es lo que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Cuando Dios mete a una persona a un proceso, hay un tema de orden. Le damos gloria a Dios por los procesos, por este ministerio donde el Señor le ha dado esa revelación a nuestros pastores, y también en muchas congregaciones de pronto también lo están haciendo. Traer orden a nuestras vidas mediante los procesos, mediante las renuncias, porque Dios quiere que nosotros estemos sanos. Si hay orden es porque ya estamos sanos. Los pastores son los primeros que tienen que cambiar su manera de pensar. O sea, que nuestra mente deben ser renovadas, ¿no? Deberíamos diezmar en justicia, porque Dios se lo merece todo. Ya no es ese pacto levítico, sino que es una ofrenda de todo corazón. Dice, esa letra fría de la ley, sino que es siembro. O sea, ya no es diezmo, sino una siembra en justicia. Que debemos ser justos. O sea, lo que el Espíritu Santo me revele cuánto debo dar. Cuando tenemos esa escasez o ese problema financiero que no fluye la economía, mirarnos, que el Espíritu Santo nos muestre qué pasa con nuestras vidas. Debemos revisarnos, qué pasa con nuestra economía. Las finanzas son solo una parte del orden. Podemos
Poner orden en las finanzas. Cuando vamos a poner orden, esto destapa muchas cosas, porque el Espíritu Santo nos va a mostrar que estamos haciendo mal. De pronto, ¿qué estamos haciendo? ¿Le debemos al hermano o debemos en la tienda o nos colgamos de la red del vecino o no devolvimos un libro? ¿Qué estamos haciendo mal? Eso es robar. Pueden ser 2,000 pesos y el pastor nos lo ha explicado muy claro, que no hay pecado pequeño. Así sean 2,000, así sean 100,000, así sea 1,000,000. Entonces, si se nos olvida si debemos a alguien, entonces hacer una lista lo que estamos debiendo, así sea pequeñito. Y si no tenemos, eso ya no lo explicó nuestro pastor, acercarnos a la persona y decirle, ay hermano me espera o fulano me espera, yo le voy a pagar, ahorita no tengo empleo o algo, pero no quedarnos calladitos porque el enemigo se mete por ahí. Entonces no debemos dar papaya. También hay ese hombre que no responde en su hogar, también es desorden, ¿no? Entonces el enemigo se puede meter por cualquier lado y enfermar nuestra economía. Entonces hacer una lista, un recordatorio de lo que debemos. Debe haber orden para que el poder creciente del Espíritu Santo de Dios caiga sobre nosotros. Entonces debe haber orden en nuestra propia vida. No estar debiendo, o sea, tener cuentas muy cortas. Nosotros necesitamos ser personas ordenadas en cuanto a los principios de vida. La revelación financiera. Ahí vamos a ver que hay prosperidad, propósito, misión. En el año 26 y 27 antes de Cristo, Roma estaba en la época expansionista y para poder tener flujo de dinero, quedan en un sistema de recaudo. En esta época aparece el Señor Jesús. Roma utilizaba recaudadores de impuestos. En la palabra, ahí aparecen a Mateo y a Zaqueo. Todas las cárceles estaban llenas ¿de quién? De personas que robaban impuestos. Porque a los matones, a los violadores, ellos no los encarcelaban, sino que los mataban. Eran llenas de los que no pagaban impuestos. El 70% de la población romana eran esclavos. De todo lo que tenían, si tenían vacas, gallinas, una casa, de todo pagaban impuestos. Jesús empezó el ministerio en Galilea. Allí habían unos 200,000 habitantes. Ahí aparecen los celotes. Era un grupo de sicarios. Se levantaban para protestar en contra de este sistema de recaudo. El cuchillo de ellos era un sícaro, de ahí viene la palabra sicario. Estas personas estaban hartas de pagar impuestos. Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los endulzados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Toquios significa pobre, el que mira el piso, no tienen horizonte. Al declarar el año del Señor, o sea el jubileo, Jesús habla y proclama un jubileo de la ley. Se liberaba esto, se soltaba. Como ya explicó Linda de lo del jubileo. Para poder proclamar esto, el Señor Jesús tenía que estar cubierto del Espíritu Santo de Dios. El propósito de Cristo predica libertad a los cautivos. Era libertad financiera, porque ya sabemos que eran cautivos por no pagar impuestos. Los sacó del sistema de esclavitud. Jesús vino a traer el jubileo. Los romanos
Ya lo explicamos, que no tomaban presos a los violadores, los matones, extorsionistas, bueno, los que hacían de cualquier clase de cosas perversas, sino que los mataban. El Padre es glorificado cuando alguien rompe sus líneas financieras, cuando se libera las finanzas. El Padre es glorificado cuando alguien rompe sus líneas financieras, o sea, cuando se liberan las finanzas, renunciando a todo eso y pidiendo perdón por sus antepasados y todo. Y él dijo que de ahí nada le iba a faltar, y así fue. Ahí fue donde él glorificó al Señor, ahí se rompió todo eso. El Señor Jesús se llenó del Espíritu Santo para poder traer ese jubileo. El año agradable es hoy. Significa ecleró, lleno hasta rebosar la taza. Así es como proclama el año de jubileo. Llenar a tiempo, llenar hasta que no puedan contenerse. Los que siguen a Jesús eran gente que tenían que entender al Espíritu Santo. La misión de Jesús, publicar el jubileo. Este jubileo era para Israel. Trajo libertad a los cautivos. Luego lo cambió por el año agradable, que era para Nazaret, en Lucas 4:19. A predicar el año agradable del Señor. De allí el Señor Jesús es llamado Nazareno. El jubileo es una consecuencia del poder del Espíritu Santo. La revelación de la voluntad de Dios que llega a nuestra vida. Hay gente que está ahogada en el ministerio. Están apretados financieramente. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios ese ministerio. Porque muchas veces hay llamados de hombres, o muchas veces se llaman a sí mismos, ¿no? Se nombran ellos mismos pastores. Pero entonces, ¿qué? Viene la economía y se va al suelo. ¿Por qué? Porque si Dios lo llama, Él da la provisión. Está funcionando con algo que no era el diseño de Dios, ese ministerio. Porque con la visión viene la provisión, vienen juntos. Para cada etapa, Dios manda la provisión. Debemos entender cuál es nuestro llamado, ahí todo se acomoda. Después del año 500, todas las iglesias se volvieron católicos romanos y se le atribuyó a la iglesia el poner reyes. Entonces, cuando la mala iglesia empodera a reyes, es un problema. Desarrollan entonces el modelo romano. Está mezclado el hierro con el barro. Ahí habla en la visión del profeta Daniel 2, en la imagen de Nabucodonosor. El Señor está peleando nuestra guerra, no nosotros nuestras fuerzas. Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos, proclamar, publicar, darlo a conocer. El cautivo necesita que se le pregone. El que ata a una persona y atrapa a una persona es el sistema. Y lo opuesto a tristeza es libertad. Hay muchos cautivos espirituales. Una persona endeudada no está libre, está atrapada. Los prisioneros de guerra deben salir de la cárcel. En el Evangelio de Lucas 10:5, el Señor dice, envíalos sin bolsa. Jesús vino a darle vista a los ciegos. ¿Y los ciegos quién eran? Los endeudados. Viene la palabra T-U-G-H, que significa quemado, ahumado. Primicia es una ofrenda donde Israel daba todo a Dios. Y nuestra nación se llama ahora Primicia. Es nuestro nuevo nombre para esta nación. La crisis humanitaria de Venezuela ha activado el don samaritano aquí a nuestra nación, porque somos Leví. Y Leví no pasó de largo. Leví unge, le una ayuda, Leví. Tanto que uno ve que hasta los taxistas llevan las personas, los venezolanos les colaboran. Muchos de nosotros le hemos colaborado cuando están por ahí en los semáforos,
Entonces él explicaba que Leví no pasó de largo. Dios nos ha dado esa oportunidad de ayudar. Después de refundación, Dios no se ha detenido, porque se juzgaron cosas muy duras y complicadas ahí en Bogotá, cuando la gente empezó a confesar el pecado. Refundación es el acto en el cual Dios decide cambiar la historia. Establece un año agradable. Estamos en un año de jubileo. El año 2018 de jubileo y el 19 también. El año 2017 estuvimos en jubileo. El 18 también, en jubileo de refundación. Este ha sido el año más favorable. No debemos dormirnos, decía. ¿Qué falta que yo haga? Ya fue refundada, pero debo hacer algo. ¿Qué ha pasado en refundación? Debemos volcarnos al Señor y ver que somos responsables delante del Señor, porque Él nos ha hablado. Él ha hablado a nuestra nación. Jesús dijo que su misión era dar libertad a los oprimidos. Cuando el Señor Jesús predica un nuevo año, habla de un nuevo orden. Este debe ser el año en que nosotros acabamos con los oprimidos financieros en las congregaciones. Jesús sacó de la cárcel a los endeudados, a las viudas, a los huérfanos. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Marcos 1:14-15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Por qué no se están viendo los cambios en las familias que participaron en refundación? La familiaridad. Es un problema donde nosotros confundimos el mensajero con el mensaje. ¿Cuándo está hablando? ¿Quién está hablando? El mensajero no trae sugerencias, sino que trae instrucciones. Entonces no toma la instrucción. Hay que distinguir cuando estamos escuchando a un profeta y cuando a un amigo. Entender la profecía. La incredulidad es un problema. Ese es el punto B, el C. Porque está atado a lo doméstico. Sigue viviendo en su metro cuadrado. No hay visión. Al pueblo de Israel el Señor le traía salvación a través de una persona y lo terminaban matando. Allá mataban a los profetas. El 8 de abril del 2018, la nación Colombia entró en un tiempo nuevo. A partir de eso, el Señor ha empezado a traer orden. ¿Ahora qué hago con esto? Ya la generación actual está dañada. Los de 25 años arriba ya es una generación que se dañó. Está acostumbrada a la trampa, a colarse. La única manera es dejar ya de mirar a estas personas y enfocarnos en los niños. Él dice, la nueva generación, los niños, ahora hay que ponerles atención. Es una generación que tiene un nuevo chip. Entonces debemos de buscar recursos para hacer cosas con los niños. Hay una población que no ha sido tocada, que son los niños, que el devorador no los ha tocado. Y con esa población de pequeños es donde vamos a poder cambiar a nuestra nación. Nada hay que el enemigo quiera más que a los niños. Tiene sed por dañarlos. Y un niño dañado demora mucho tiempo en levantarse, mucho tiempo en sanarse. También nos comentaba de esa avalancha que hubo en Armero, que la niña Omaira que murió ahí delante de todos, estaba enterrada en ese lodo. Él decía que eso fue una generación arrasada. La arrasó el enemigo, pero ahora hay una generación que no debe morir delante de nosotros, nuestros niños. Y nos sugería de leer un libro, decía que leyéramos este libro, Los niños y lo sobrenatural, autor Jennifer Toledo. Tenemos una iglesia llena de protocolos, estructuras. Hay que romper con todo eso.
Pelear por los niños se requiere de personas de testimonio, entrenados, porque el enemigo no quiere que le roben los niños. El Señor nos dio un año para transicionar. Hay tareas que solo uno puede hacer. Jesús cumplió en Isaías 61, 1 al 3. Él hizo todo lo que vino a hacer. Esta nación necesita que se le eduque, pero hay que cambiar la mentalidad de nuestra generación. Nuestro tema en Colombia no es la violencia. Tiene que ver con rescatar el propósito de Dios para nuestra nación, rescatarla. Formar equipos de periodismo, bombardear las redes. Esto lo sugería él, bombardear las redes, porque Colombia, él explicaba que Colombia tiene las mejores redes y nosotros las usamos para chatear, pero no debe ser solo eso, debemos utilizarlas para hacer videos que van a cambiar la mentalidad de nuestra misma nación, de todos, no solo los niños, sino de todos. Los levitas eran los médicos del Antiguo Testamento. Tenemos la fuente de las ideas más pura. Debemos empezar por un canal de internet, producir CDs que cambien la mentalidad y la provisión llegará. Aquí hay muchas personas aptas en audiovisuales en Colombia, pero la mayoría no conocen de Cristo. Ha sido un proceso en Colombia de limpiar, de reparar. Todo eso que vino a Colombia, que está sucediendo a Colombia, él dijo, eso no vino de Dios y eso no se puede quedar aquí. Tiene que haber algo más profundo. Dice. Siempre va a haber ataques del enemigo. La casa de Leví era poderosa porque no tenían tierras, pero tenían poder. Entonces, somos Leví. Nuestra Colombia es Leví. Entonces tenemos poder, el poder del Espíritu Santo. Hay dos elementos para restaurar lo financiero, orden y revelación. Podemos mirar con otros ojos lo que el Señor tiene para nosotros, apasionarnos por lo que quiero hacer. Y si hay opresión financiera, mirar si tenemos orden. Y si hay orden, entonces viene la revelación. Él nos sugería, decía, no seamos como Leví, mirando el templo, sino que debemos mirar a nuestra nación. No solo el templo, sino la nación. Amén. Gloria a Dios.